Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que se dan cita con nosotros a través de este medio. Estamos muy agradecidos a Dios y a todas las personas que se conectan con nosotros para un programa más en vivo. Vamos a tener un análisis hoy acerca del día del sábado, de la ley de Dios. Tenemos muchos temas que estudiar. Vamos a ir paso a paso estudiando las Sagradas Escrituras y les invitamos a que tomen su Biblia, tomen nota y por favor con tiempo analicen los textos de palabra por palabra para poder entender el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Les voy a invitar para que inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios y nuestro Padre, en esta mañana por la vida, por la salud que nos das, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que sea nuestro Maestro, que tu Santo Espíritu venga y que guíe nuestros pasos, que guíe nuestras manos, Señor, para que los textos que tengamos que mostrar sean guiados por tu divina presencia. Quédate con nosotros, bendice a las personas que están allá en sus hogares, Señor, sintonizando este canal. Te pedimos que nos bendiga, nos acompañes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a analizar hoy algunos textos que tienen que ver con la ley de Dios. Es importante que entendamos esto porque ha habido una confusión que el enemigo ha creado. No es voluntad de Dios que existan doctrinas que denigren el carácter de Dios. Quiero comenzar este estudio analizando un texto que está en el libro de los Salmos. Les voy a invitar que busquen su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 111. Vamos a leer Salmos 111 en el versículo 7. Dice la palabra de Dios así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Las obras de sus manos, todo lo que Dios hace con sus manos son verdad y juicio. Quiero recordar que las leyes de Dios fueron escritas con sus manos, con el dedo de Dios. Y luego dice: fieles son todos sus mandamientos, afirmados por el siglo del siglo, hechos en verdad y en rectitud. Hay otras versiones que dice: fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Así que los mandamientos de Dios son eternos. Y bajo este principio debiera regirse la doctrina cristiana. Los mandamientos de Dios son eternos, no pueden pasar. No puede existir un reino que esté sin ley. En ninguna parte del mundo y del universo existe un gobierno sin ley. El cristianismo nominal ha caído en un problema, pensando que Dios quitó sus leyes y que ahora nos regimos solamente por la gracia de Dios. Y saben, queridos hermanos, no descartamos la gracia, puesto que la salvación es una salvación por gracia. Pero en este reino de Cristo también existen leyes. Existe la ley de Dios, que es eterna y no puede terminar jamás, porque es el asiento, es el trono de nuestro Dios. En el libro de Salmos, capítulo 19, les voy a invitar a que vayan en su Biblia. En el Salmo 19, al principio del Salmo, de los Salmos, dice en el versículo 7, Salmos 19, versículo 7, dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Así que no hay nada en la ley de Dios que sea imperfecto. Es perfecta. Luego dice: el testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Querido amigo y hermano, el principio que quiero mostrarte esta mañana es que los mandamientos no son una carga, pues dice la Biblia que alegran el corazón. Además dice que convierte al alma. Así que los estatutos de Dios permanecen para siempre. De hecho, en el principio, queridos amigos y hermanos,
El pecado entró porque se transgredió la santa ley de Dios. Ahora, hay mucha confusión y eso es lo que yo quiero analizar esta mañana con ustedes. En cuanto a la ley de Dios, se ha confundido el propósito de la ley y las leyes de Dios. Muchas personas piensan que cuando Dios dio sus leyes en el Sinaí, la ley estaba comenzando recién en el monte. No era así. Dios dio esa ley porque ya existía. Y cuando tomó a un pueblo para que sea suyo, entonces le dio sus mandamientos para que tengan una norma de vida. ¿Cuándo comenzaron los mandamientos? Leímos en el libro de los Salmos que son eternos y que permanecen para siempre. Pero quiero aclarar, en la Biblia se mencionan dos tipos de mandamientos. Y aquí es donde viene la confusión. Existe la ley moral y la ley ceremonial. Algunas personas bien intencionadas piensan que solamente hay una ley. Y dicen, es invención de ustedes mencionar dos tipos de leyes. ¿Será cierto esto? ¿O la Biblia habla de dos leyes? Y si hay dos leyes, ¿en qué consisten estas leyes? Quiero aclarar, cuando me refiero a dos leyes, estoy hablando de la ley moral y de la ley ceremonial. Porque en realidad, la ley de Jehová, toda la ley que Dios le dio a un pueblo especial cuando lo llamó para que sea su pueblo, para que sea una nación especial, eran más de 500 leyes. Eran muchas leyes escritas. Pero todo ese conjunto se formaban dos leyes. Miren en qué consiste y por qué decimos que hay dos leyes. Que una es eterna y una es temporal. Importante que conozcamos esto, porque de lo contrario terminaremos en el camino del mundo evangélico, que bien intencionado, pero no con la verdad. Por eso es necesario que estudiemos esta mañana acerca de la ley de Dios y cuál es la ley temporal y cuál es la ley eterna de Dios. Y si existe tal término. Escuchamos muchas veces la ley de Moisés y escuchamos también la ley de Dios. ¿Cuál de ellas es temporal? ¿Y existen esas dos leyes o toda es ley de Dios? Importante. Vamos a analizar, por favor, ahí donde estás, querido hermano y amigo que me estás viendo. Busca tu Biblia, analiza. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 9, en el Antiguo Testamento. También vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento, pero quiero que quede bien claro lo que la Biblia ya afirmaba en el Antiguo Testamento. Capítulo 9, versículo 11. Todo el capítulo 9 de Daniel es una oración de confesión. Miren, el pueblo de Dios había sido cautivo en Babilonia. Habían pasado muchos años. El profeta Daniel había leído del profeta Jeremías que Dios había dicho que 70 años iban a estar en cautiverio. Iban a ser llevados cautivos y su templo iba a ser arrasado. Pero Daniel había vivido todo ese tiempo en Babilonia. Ya habían pasado muchos años. Es más, estaban a punto de cumplirse 70 años. Daniel, un anciano. Y él preocupado dice, ¿cuándo vamos a volver? Porque la profecía decía que tenían que regresar otra vez a su tierra, reconstruir el templo, volver a empezar. ¿Será que se estaba cumpliendo? Y entonces Daniel hace una oración, bendita oración, una oración de confesión. Y entonces en la oración Daniel se expresa y dice, nosotros nos rebelamos, y él se incluye entre los pecadores. Aunque quiero decirles que Daniel era una persona que había nacido de nuevo, que era un seguidor de Dios desde que nació, que había estado consagrado al servicio, pero vemos la humildad del profeta, diciendo, todos nosotros pecamos. Pero quiero que lean conmigo, en el capítulo 9, versículo 11, miren cómo hace la confesión, dice así, todo Israel
De hecho, el versículo 10 dice así: no obedecimos tu voz, oh Jehová nuestro Dios, para andar en tus leyes. Y noten, leyes, me empieza con un plural, las cuales pusiste ante nosotros por manos de tus siervos los profetas. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz. Escuche, está hablando Daniel y le está hablando a Dios. Y le dice que todo Israel traspasó tu ley. Dice, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo tuyo, porque contra ti pecamos. Escuchen, todo Israel traspasó tu ley y por eso cayó la maldición sobre nosotros. La maldición que está en la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? 2 leyes. Todo el pueblo traspasó tu ley, Señor. Y porque la traspasó, cayó sobre nosotros la maldición de la ley de Moisés. Es bien claro lo que la Biblia dice. Los profetas sabían que existían 2 leyes. La ley de Dios, que es eterna, y la ley de Moisés, que traía maldición. Pero, ¿en qué consisten estas leyes? Sí había ley de Dios y sí había ley de Moisés. Que quede bien claro, querido hermano, querida hermana que me estás viendo. No importa de qué denominación seas, ni de qué denominación soy yo, lo importante es lo que la Biblia dice, lo que nosotros podemos como cristianos entender y ser honestos en lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo acomodar un texto para mi beneficio. ¿Qué ganaría? Perdería almas. Ahora, ¿de qué te serviría toda una vida de cristianismo? Estudiando la Biblia, yendo a la iglesia, cantando, si al fin de cuentas cuando el Señor venga y tú seas llamado a juicio, te encuentre como transgresor de su santa ley. ¿De qué serviría? ¿De qué sirve al hombre ganar todo y perder su alma? Por eso necesitas tener honestidad para creer en el Evangelio. Dice la palabra de Dios que habían 2 leyes, la ley de Dios y la ley de Moisés. ¿En qué consisten estas 2 leyes? Te voy a mostrar. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, por favor, en el capítulo 10. Capítulo 10 de Deuteronomio. Vamos a centrarnos en lo que dice ahí. Ustedes se acuerdan de la historia. El Señor le dice a Moisés: sube a mí, porque te voy a dar mandamientos para este pueblo. Escuchen bien. Esos mandamientos, la ley de Dios, la ley de Jehová, fue una ley que fue dada en el monte Sinaí. Y no fue una ley cualquiera. La palabra de Dios dice que eran los 10 mandamientos que se escuchaban de la montaña. De hecho, es la única parte de la ley que Jehová la habló. Y se escuchaba el ruido, dice el libro del Éxodo. Se oía una voz que hablaba desde la montaña. El pueblo tuvo terror y le dijeron a Moisés: habla tú, porque nosotros vamos a morir. Por eso es que cuando se menciona, el pueblo no oyó tu voz, el pueblo sabe que se refiere a los 10 mandamientos. Porque es la única parte de la Biblia que Dios la dijo auditivamente. Todo el mundo la escuchó. Pero hay algo más. En Deuteronomio capítulo 10, cuando Moisés baja del monte y él baja con las tablas de la ley que Dios le ha dado, que Dios las escribió con su dedo, con su propio dedo, baja con las tablas. Y al llegar al campamento, ¿qué es lo que Moisés encuentra? Se encuentra que el campamento ha entrado en apostasía. El pueblo está bailando, están alabando, dando brincos, pero eso Dios no lo quiere. Dios no quiere tanta alegría como fidelidad. La gente piensa que si te pones a aplaudir, a cantar con tu corazón, Dios ya se siente bien porque estás haciendo eso. No, mi querido hermano y amigo. Dios no se goza cuando tú estás cantando, se goza de tu obediencia. Y cuando tú estás en obediencia, canta con seguridad y con alegría.
porque tu alabanza es bien recibida. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Pon atención, porque cuando Moisés llega tiene que romper las leyes. Se enoja tanto que las rompe. Y Dios le dice a Moisés, ¿qué hiciste? ¿Por qué rompiste la ley? Mira, esa ley tienes que volverla a hacer. Y dice el versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Mira, ya las quebraste, bueno, haz otras tablas. Y luego le dice, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, hazte un cuadro de madera de acacia. Y dice el versículo 2, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿A dónde las iba a poner Moisés? En el arca. Importante que sepas esto y que entiendas esto. Lábrate 2 tablas como las primeras que quebraste. Y voy a escribir otra vez, como la primera vez, las mismas palabras, los 10 mandamientos. Y luego le dice, y vas a poner esas tablas en el arca. Y dice a Moisés en el versículo 3, e hice un arca de madera de acacia o de sitín. Dice en algunas versiones es lo mismo. Dice, hice un arca de madera de acacia. Versículo 3. Y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Versículo 4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras o los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Jehová os había hablado. Son los únicos mandamientos que Jehová habló. Dios no habló más al pueblo en general, pero cuando habló de los mandamientos, Jehová los habló y se escuchó el trueno, hermano. Dice, y escribió en las tablas conforme la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Hermanos, esto es como para meditarlo. Escribió otra vez esas palabras que ya había hablado Jehová, ahora las escribe y se las da a Moisés. Versículo 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Yo puedo preguntarte esta mañana, ¿dónde puso Moisés los 10 mandamientos? ¿Dentro del arca o fuera del arca? Dentro del arca. Muy importante, querido hermano, porque esa arca es la que Dios puso y mandó a Moisés a que la pusiera en el lugar santísimo, para que estuviera ahí permanentemente. Un arca recubierta de oro, ¿se acuerdan? Y tenía una tapa también hecha de oro que se llamaba el propiciatorio. Sobre la tapa habían 2 querubines que extendían sus alas. Hermanos, ahí estaba el por qué Dios llama a un pueblo. Ahí estaba el trono de Dios, el asiento de Dios estaba allí. Es importante. Tú no puedes quitar la ley de tu vida, porque al quitarla, queridos hermanos, estás en pecado. La ley de Jehová te trae libertad, te convierte el alma. Aquí encontramos la ley de Dios escritas con el dedo de Dios puestas dentro del arca. Esa es la ley de Dios. Quiero mostrarte ahora la que se llamó ley de Moisés. ¿Por qué se llamó ley de Moisés? Aunque Dios también la dio. Importante, querido hermano. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 31, más adelante. Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 24. Pongan mucha atención. Pause el video y busque una Biblia. Tienes que leerlo. Tienes que comprobarlo. No tienes que dejarte llevar por lo que yo te digo, ni por lo que te han dicho tus pastores o tus líderes. Porque de esto depende tu vida. De nada te sirve 40 años en una religión y cuando Dios te llame a juicio te encuentre como transgresor. Necesitas conocer la verdad.
La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Dice así Deuteronomio capítulo 31, versículo 24 en adelante. Y como acabó Moisés de escribir, ¿notaron la diferencia? En la primera parte que Deuteronomio 10, ¿quién es el que escribe? Es Dios. Dios escribe en tablas de piedra. Pero noten Deuteronomio 31, 24. Y como acabó Moisés de escribir, ¿quién escribe? Moisés. Como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Noten, ¿en qué escribió Moisés? En un libro. ¿En qué escribió Dios? En tablas de piedra. ¿Ya viste la diferencia? Tienes que analizarlo. Porque si no, alguien te dice, no, hermano, la ley toda es igual, es una sola ley. Yo he escuchado eso centenares de veces. Siempre que explicamos y damos conferencias o damos estudio a personas o cuando me han invitado a otras religiones, a algunos templos a predicar y hablamos de esto, hay gente que se para y te dice, hermano, toda la ley es única, toda la ley es igual, Dios la dio toda. Sí, Dios la dio toda, pero nota la diferencia. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de verdad. Y dice aquí la Biblia que Moisés escribe en un libro hasta concluirse. Cuando él termina de escribir, cuando Moisés termina de escribir la Biblia, que era el Antiguo Testamento, los 5 libros del Pentateuco, dice así, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, note lo que le dijo, tomad este libro de la ley, tomad este libro y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿A dónde iba a estar puesto el libro? ¿Dentro del arca o al lado del arca? Querido hermano y amigo, el libro de la ley iba a ser puesto de lado, a un lado del arca del pacto. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Dios iba a escribir, iba a darle a Moisés leyes y le dijo a Moisés, Moisés, escribe en un libro todo lo que te estoy diciendo y lo vas a poner al lado del arca? Pero hay una palabra más que quiero que analices. Voy a leer otra vez ese texto. Concéntrate en lo que estamos estudiando y que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, porque esto es muy, muy importante. La última parte del versículo 26. Voy a leer el texto, pero pon mucha atención en la última parte. Tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Te das cuenta? ¿Qué era lo que había contra ti? El libro, no los 10 mandamientos. El libro era un testigo contra ti. ¿Por qué era un testigo contra ti? ¿Sabes por qué era un testigo contra ti? Porque el libro era un libro que te traía muerte. Mira, la sentencia de transgredir la ley que estaba dentro del arca estaba en el libro. Si alguien roba, lo matan. Si alguien transgrede el sábado, lo matan. Si alguien comete adulterio, lo matan. Lo mismo mataban al que cometía adulterio, al que robaba, al que codiciaba, al que era idólatra, que tenía ídolos, también lo mataban. Era una ley con sentencia inmediata. No quiere decir que hoy día todo eso no sea pecado. Querido hermano, es pecado la idolatría. Claro que es pecado. ¿Es pecado robar? Sí. ¿Y nadie te mata por robar? No, hoy no. Pero llegará un día cuando Dios te llamará a juicio. Algunas personas me han dicho, pero si fuera pecado el sábado te tendrían que apedrear. Hoy no. Pero va a llegar el día cuando Dios te va a llamar a juicio. Y entonces pagarás, porque hay una ley eterna. Pero, ¿te diste cuenta que la última parte del texto dice que ese libro era un testigo contra ti? Contra ti. No te olvides de esa palabra. Contra ti. Teniendo en cuenta eso,
quiero que nos traslademos al Nuevo Testamento. El libro de la ley era un testigo contra ti. Mira por favor lo que dice el libro de los Colosenses. Y ahora te van a aclarar muchas dudas. Porque en el libro de los Colosenses, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, algunas personas han hecho de este texto el caballito de batalla. Cualquier texto que quieras estudiar o en contra de los mandamientos de Dios o del sábado, este texto es el caballito de batalla. Dice así, Colosenses, aquí estaba, hace un momento lo vi. Aquí está, Colosenses, vamos a leer el capítulo 2. Pon atención en el versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice así: rayando la cédula de los ritos. Mira lo que dice la siguiente palabra. Que nos era contraria. ¿Qué fue lo que quitó Dios en la cruz del Calvario? Rayando la cédula de los ritos que nos era contraria. ¿Te acuerdas de esa palabra? Que había algo que estaba contra ti. ¿Qué era lo que estaba contra ti? ¿El libro o los 10 mandamientos? El libro de la ley. Y dice que rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? ¿Los 10 mandamientos o el libro de la ley? Queridos hermanos, el libro de la ley fue clavado en la cruz. ¿Saben ustedes por qué? Porque el libro de la ley, aunque no era el propósito de Dios que el pueblo de Israel se hiciera hermético y se encerrara creyendo que eran el único pueblo de Dios, eso no era. El propósito de Dios era que el pueblo se expandiera, que el conocimiento de Jehová llegara a todas partes del mundo a través de su pueblo. Dios los capacitó. Al pueblo de Israel le dio el Señor sus leyes, sus normas. Les dio leyes de salud. Les dio leyes del sembrado, leyes en todo tipo para que su vida fuera una vida ejemplar. Eran ejemplo de salud. Dios quería que la gente que pasara por Israel, al llegar a sus lugares, empezaran a vivir como ellos, porque eran gente sabia. Pero saben, Israel, hermanos, se encerró en sus leyes y dijeron: Dios nos eligió porque somos mejores. Y hasta hoy día Israel se siente como un pueblo escogido, que no hay nadie más como él. Querido hermano, ellos habían sido llamados por un propósito, así como tú y yo somos llamados para dar testimonio de lo que Dios está haciendo ahora. Noten lo que dice Colosenses. Dice que clavó en la cruz esos ritos que nos eran contrarios, que estaban contra nosotros. Y cuando tú sigues leyendo, despojando los principados y los príncipes y potestades, sacólos a la vergüenza y en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Nadie te juzgue en comida, bebida, luna nueva o sábados, porque es importante que sepas que no solamente existía el sábado de los 10 mandamientos, habían sábados en el libro de la ley. Y cuando no entiendes esto, querido hermano y amigo, entonces tomas todos los sábados por igual. Los sábados del libro de la ley fueron abolidos. Habían sábados de la tierra. La tierra se sembraba 6 años y el 7º año se dejaba descansar. Todos estos ritos que eran contrarios. ¿Y por qué es que eran contrarios estos ritos? Como ya explicamos hace un momento, el pueblo de Israel se había encerrado en su propio conocimiento y pensaron que ellos eran el único pueblo que Dios había llamado. Hicieron de la palabra de Dios, en vez de una bendición, la hicieron una maldición. Y Dios tuvo que venir y quitar esa ley del libro, para que ya no hubiese esa pared que los separaba. ¿Saben? Hermanos, si alguien no era judío, no podía entrar al campamento. Los israelitas ni tan siquiera eran capaces de saludar a uno que no era judío. ¿Saben por qué? Porque habían llegado a pensar que ellos eran el único pueblo especial de Dios. Y Dios dijo: no, tengo que quitar ese muro de separación. Pero no quitó la ley de Dios. Jesús vino no para destruir lo que trae orden,
sino para destruir el pecado. Miren, hermanos, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 15. Voy a leer desde el versículo 12 para aclarar lo que estamos diciendo. Dice así: que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo está hablando a los gentiles y luego le dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared que había? Dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que Dios, hermanos, tomando en cuenta que Israel había tomado esas leyes y se había hecho de las leyes y nadie más entraba sino solamente ellos, y se olvidaron que tenían un propósito de expandir el reino de Jehová por todo el mundo, Dios dijo: voy a quitar las leyes rituales para que todos tengan acceso a Dios. Y Dios quitó las leyes rituales. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el templo, dice que el velo del templo que separaba el lugar santo al santísimo se rasgó de arriba a abajo. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más ritos. Pero eso no quiere decir que la ley eterna de Dios haya quedado a un lado. ¿Por qué no puede ser así, querido hermano, querido amigo? Porque nuestro Señor Jesús la dijo. En el libro de San Mateo. Vamos al libro de San Mateo en el Nuevo Testamento. En el libro de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo. Nuestro Señor, que era un conocedor de la ley, que Él mismo la había dado. Es importante que tengamos en cuenta esto. Dios no vino a quitar lo que Él mismo construyó. Jesús vino a edificar y a reedificar lo que se había perdido. Dice en el capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Si no he venido a abrogar, sino a cumplir. El Señor Jesús dice: no penséis, ni tan siquiera se te ocurra pensar que yo he venido a quitar la ley. Hay algunas personas que piensan, pero Jesús está en contra de ese pensamiento. No pienses eso. Si en tu mente está que Dios quitó su propia ley, Jesús te dice en esta mañana: no pienses eso. No penséis que yo he venido a eso. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, escucha, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Nunca pasará ni una iota ni un punto de la ley de Dios, pues es eterna. No confundir con la ley temporal. Y aquí es donde cabe el problema, queridos hermanos y amigos. El mundo evangélico predica con entusiasmo desde los púlpitos que la ley de Dios terminó. Personas bien intencionadas, bien honestas, pero honestamente engañadas. Y de eso se trata el estudio de la palabra. El pueblo de Dios, el pueblo que vive en estos tiempos, tiene una característica especial. Y con esto quiero ir terminando este mensaje de esta mañana. El pueblo de Dios, piensa en esto, hermanos. El pueblo de Dios no es un pueblo desobediente. De hecho, la palabra de Dios lo califica y lo mira. El apóstol Juan, mirando hacia el futuro, miró el pueblo de Dios de este tiempo, antes de que Jesús venga. Y el apóstol Juan en el Apocalipsis lo describe y dice: miren, aquí están los que son hijos de Dios, para que tú sepas si donde tú estás son hijos de Dios o realmente vives una falacia, un engaño con la Biblia en la mano. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, por favor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12
en el versículo 17. La palabra de Dios dice con toda autoridad. Dice así, 12:17. Entonces, el dragón se fue airado contra la mujer, contra la iglesia. Mujer es una iglesia. Y se fue a hacer guerra contra los otros, los descendientes de la mujer, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la característica de la iglesia de los últimos días? La Biblia dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Querido amigo y hermano, la iglesia remanente, la iglesia de estos últimos días, tiene que estar guardando la ley de Dios. Pero es importante que sepas, la ley de Dios no es un medio de salvación. La ley de Dios te muestra el pecado. La salvación viene por gracia. La obediencia a la ley de Dios es el resultado de tu ser salvo. ¿Cómo puedo saber que eso es salvo? Bueno, cuando andas en los mandamientos de Dios. ¿Cómo puedes saber que estás perdido? Cuando crees que eres salvo, pero estás en desobediencia a Dios. Ojalá que en esta mañana tu corazón sea conmovido. Y yo estoy seguro que la ley de Dios hará su trabajo. Porque dice el libro de los Salmos, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Y ojalá que tú seas convertido para honra y gloria de Dios. Y cuando aparezca Jesús, tú con toda confianza levantes tu mano y digas, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios te bendiga en esta mañana, que tengas un excelente día, que Dios guíe tus pasos en cada